La renovación parcial del polígono industrial La Alteró ha llegado a su fin con el asfaltado de parte de los accesos al mismo. Esta obra se ha llevado a cabo por parte del ayuntamiento con el objetivo de adecuar las vías de una zona de Silla que, aunque no sea habitada por residentes del propio municipio, es una zona que genera puestos de trabajo al pueblo y por lo tanto debe ser renovada. El alcalde de Silla destaca que el polígono es una fuente de ingresos en la que hay que invertir. Hay mucha gente que opina que los polígonos no forman parte de la población o que realmente no es importante su mantenimiento, y nosotros creemos que los polígonos realmente son los que generan riqueza. Un polígono bien mantenido, un polígono lo que hace es atraer a las empresas atraen a gente para trabajar. Lo normal es que los trabajadores sean de esta población y luego inviertan en Silla, con lo cual lo que estamos haciendo es traer recursos económicos a esta población para luego poder mejorarla esta misma. Y por eso entendemos nosotros que tenemos que actuar tanto dentro de la población como en los polígonos. Por su parte, la Asociación de Empresarios lleva reclamando hace ya años una mejora del pavimento, puesto que ese es un factor que puede hacer más atractiva la posible inversión de nuevas industrias. De lo que refiere a este polígono, llevamos varios años pidiendo la rehabilitación como tal y por fin hemos encontrado gente que nos ha escuchado y que ha entendido perfectamente, como ha dicho el alcalde, que los polígonos forman parte del pueblo y no solamente forman parte del pueblo, sino que es donde parte de esos recursos que se invierten en el pueblo se recaudan. Por lo tanto, si queremos traer empresas a Silla, generar nuevos recursos y crear riquezas, este es el camino, preparar infraestructuras. Otro factor importante a tener en cuenta es el referente a la seguridad vial, cuestión que remarca el concejal de urbanismo en sus declaraciones. Desde la Concejalía de Infraestructura lo que sí que queremos hacer es cubrir unas necesidades que se venían planteando desde hace mucho tiempo. Afectamos realmente a una renovación no integral del polígono, pero sí que una actuación importante que, aparte de mejorar la que puede ser lo atractivo que puede resultar el propio polígono, también teníamos problemas de seguridad vial en la propia vía pública. Una obra que, aunque no sea muy visible en el pueblo, aportará indirectamente beneficios a los habitantes de Silla.